Palabra del Señor Jesús, Mateo, capítulo 14, verso 13 al 21. Esta es una historia que la hemos leído muchas veces, recordándoles que para el jueves va a estar aquí con nosotros el pastor John Jairo Carvajal. Él va a estar aquí, él viene con un proyecto que tiene, porque allá tiene una necesidad grande también. Entonces él viene a que nosotros le aportemos algo, y pues él también tiene más que predicar la palabra del Señor, y también nos da un aporte más valioso que lo espiritual. Amén. Entonces para el jueves invito a toda la iglesia. Dice así, vamos a leer estos hasta el 21, vamos a leerlo alternadamente. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Siga? Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces, mandando a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Oigan, sin contar ¿qué? Si aquí hacemos un conteo, yo creo que hay más mujeres que hombres. Siempre en una reunión casi lo normal es que abundan más las mujeres que los hombres. Y allí habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que en ese tiempo no había televisión. Sigamos el verso 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Ahí termina, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, entonces vamos, el tema en esta hora es: dadle vosotros de comer. Ese es el tema en esta hora: dadles vosotros de comer. ¿Saben de que el ministerio de Jesús estuvo caracterizado por la compasión? Él fue muy compasivo, y por las multitudes. Son muchas las ocasiones en los evangelios que lo vemos rodeado de multitudes que lo seguían. Bien fuera porque, bueno, para escuchar sus enseñanzas, o para recibir una sanidad o un milagro. Jesús siempre andaba rodeado de multitudes. Y esta historia es muy bonita, porque muestra a Jesús que se fue a un lugar, a un desierto. O sea, Jesús quiso como apartarse un poco de la gente. Pero cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba en un desierto, la gente se fue de las ciudades caminando a buscar a Jesús. La gente le gustaba oír a Jesús. Vuelvo y repito, algunos sus enseñanzas, otros por los milagros o las sanidades que hacía. Para Jesús, todo lugar era especial para cumplir su ministerio. O sea, Jesús no perdía ocasión ni oportunidad. En cualquier lugar donde se encontrara, allí cumplía su ministerio. En los templos, en una sinagoga, en una casa, en la playa, en el monte, etc. Allí Jesús cumplía su ministerio.
Y aquí lo encontramos en un lugar desértico, ministrando una multitud por lo menos de 15,000 personas. Según la aproximación, se puede decir unas 15,000 personas, cerca a 15,000 personas, porque eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Pónganle unas 12,000, 13,000 personas. Era una gran cantidad, era mucha gente, y más en un desierto. Pero sabe de que en la iniciativa de los discípulos, que es en el verso 15, miremos lo que dice el verso 15, ahí vamos los discípulos tomando una decisión. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos ven una sola solución. La solución es que él despida a la gente. Mándenlos porque aquí no hay que hacer. Han estado todo el día. Aparte de eso, caminaron horas para llegar a este lugar. Entonces, mande a la gente para su casa porque no hay que hacer. Pero entonces, los discípulos en sí no se preocupaban tanto por la gente, sino por ellos. Porque habían 5 panes y habían solamente 2 pescaditos. Entonces, eso es suficiente para nosotros. Pero la demás gente, ¿qué? Entonces, muchas veces uno piensa primero en uno y luego piensa en los demás. Pero con Jesús, aquí muestra todo lo contrario. Aquí se muestra que Jesús se preocupa más por los demás que por Él mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el control de todo. Amén. Jesús tiene el control de todo. Tiene el control de su vida. Jesús tiene el control de su economía. Jesús tiene el control de su hogar, de la alacena. Jesús tiene el control de todas las cosas. Déles alabanza al Señor. Entonces, ante la demanda de Jesús, no tiene necesidad de irse, porque Jesús dice: no tiene necesidad de irse. Y miren la tarea que dice: darle vosotros de comer. Me imagino que los discípulos se miraban el uno al otro, pero ¿cómo es posible? Si apenas hay 5 panes. Y eso que hay otro escritor que dice 5 panecillos. Esos panecillos son los panes más malos que existen. Como el pan de combate. Hay pan fino, pan alineado, pero hay un escritor que dice 5 panecillos y 2 pececillos. Como que tenemos algo que no es una carta como buena para decirle a la gente. Pescados son corronchos. El corroncho tiene una cabeza y concha, un pescadito malo. No era ni tilapia, no era ni siquiera carpaspejo, era pescadito malo. Y los panes también son malitos. Tenemos eso para ofrecer. Pero Jesús le dice: dadle vosotros de comer. La respuesta de los discípulos es la misma de la mayoría de los cristianos hoy: Señor, no tenemos de dónde vamos a sacar. No tenemos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar? Muchas veces nosotros, con respecto a la canasta, a veces sin mirar la alacena que tenemos, desde que se dice que va a ser cultura social, de una vez pensamos: no tenemos. Y quiero decirle, hermanos, de que mirando la canasta, allí dentro de la canasta no hay nada, ¿cierto? No echaron nada, todo está allí. Yo creo que sí nos falta un poquito. Sí nos falta un poquito. Porque, hermanos, ahorita vamos a mirar qué pasó cuando los discípulos ponen esos
5 panes y esos 2 peces en las manos de Jesús. ¿Sabe de que usted traer aquí la canasta es como ponerla en las manos de Jesús? Porque es lo que dice el texto. ¿Qué dice aquí el texto, hermanos? Oiga, entonces cuando yo traigo la canasta, le estoy prestando a Dios. ¿Y a cuántos aquí les pasó con los vecinos que mandaba al niño o a la niña que mi mamá le manda decir que le presta una libra de sal? ¿A cuántos les tocó ir a situación? Que el domingo o el sábado se la paga. Y no se llegaba ese sábado ni ese domingo. Sí, no dijo de qué mes ni de qué año. Dijo sábado o domingo le paga. ¿Qué cuánto papá mete? Y uno se la prestaba y ahí está, no le ha pagado. Pero ¿sabe quién le ha pagado? Dios. Dios le dio más de esa libra de sal hasta el día de hoy. Desde esa fecha en que usted prestó esa libra de sal, esa libra de arroz, ese frasquito de aceite, que le prestó a su vecino, a su hermano, a la hermana, y que ella no le ha podido pagar, pues quiero decirle de que a usted no le ha faltado eso que usted le prestó al vecino, o a la vecina, o a su familiar, o a su hermano, porque Dios ha provisto abundancia. ¿Cuántos creen que Dios provee abundancia? Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, allí miramos que esa ha sido y es la respuesta de muchas personas, incluyendo a los cristianos. Cuando Dios le dijo a Moisés: ve, yo te envío a que saques de Egipto a mi pueblo, la respuesta de Moisés fue: ¿quién soy yo para que vaya y saque de Egipto a los hijos de Israel? Siempre está la vacía. Y en el tiempo de Elías, cuando Dios le dijo: vete a Sarepta, que yo he dado orden a una viuda que te sustente, Elías pidió agua a ella y ella le dio agua fácilmente. Pero cuando Elías le pidió otra cosa: tráigame una boca de pan, ahí mismo ella saca la excusa de una: no tengo. Y sí tenía un poquito, sí tenía. Es que Dios no necesita cantidades para hacer milagros. Él, con un poquito, oiga, con una loncherita que llevaba un muchacho, mandaba al muchacho a llevarle el almuerzo al papá, me imagino, o el desayuno, el pescado y el pan, lo mandó la mamá, y él se despidió tras la gente, tras la multitud. Esos son los propósitos de Dios. Yo creo que Dios debió hacer muchacho. Le voy a enseñar a los discípulos, a mis seguidores, les voy a enseñar que yo no necesito cantidad para bendecir, sino con un poquito es que yo multiplico. Yo estaba haciendo por allí pensando, meditando en la matemática de Dios y del diablo. En la matemática de Dios y del diablo. El diablo lo único que hace es restar y dividir. No sabe más matemática. Solo restar, que es quitar, o dividir. Eso es lo que sabe el diablo. Pero Dios sabe que sumar y multiplicar y deseos. Oiga, deseos. Con cero Dios multiplica. Tenemos un Dios muy grande, un Dios muy poderoso. Debes alabanza al Señor Jesús. Entonces, aquí miramos que van sacando vacíos. ¿Sabe que la tendencia humana siempre ha sido lamentarnos por lo que somos o por lo que nos falta y no miramos lo que tenemos? Muchas veces nos vivimos quejando porque me falta eso, pero no miramos lo que tenemos
Y por eso muchas veces no disfrutamos lo que tenemos porque estamos mirando lo que nos falta. Y a veces nos pasa lo de la anécdota del perro. ¿Han escuchado la anécdota del perro? Un perro que lleva una carne en su trompa y va por la orilla del río. Y entonces él va trotando por la orilla del río cuando ve a un lado en el río un perro con una carne más grande. Entonces suelta de él y se tira a coger el perro con la carne más grande y no se dio cuenta que era la sombra de él. Entonces, ahí perdió su carne y lo perdió. Porque vio que era más grande la del otro y no vio lo que él tenía. Hermano, mire lo que usted tiene. Mire lo que Dios le ha dado. Y no miremos lo de los demás. No. Si Dios lo ha bendecido con otras cosas, hermano, llega el momento de que Dios me dará otras cosas a mí también. Denle alabanza al Señor Jesús. Pues siempre el hombre se anda lamentando por lo que le falta, mas no mira lo que tiene. Entonces, hermanos, en los tiempos de Eliseo, una mujer viuda se le iba a llevar a los hijos y este hombre le pregunta a esa mujer: ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tengo solamente un poquito de aceite. Una tenía un poquito de harina y otra tenía un poquito de aceite. Dios le preguntó a Moisés qué tenía y Moisés dijo: tengo una vara. O sea, Dios siempre pregunta: ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Con eso que tiene es que Dios trabaja. Miramos que cuando le dice a Moisés: ¿qué tiene? Tengo una vara. Ah, bueno, con esa vara es que usted va a sacar al pueblo de Egipto. A la mujer que tiene: no, tengo solamente un poquito de harina. Tranquila, que con ese poquito de harina yo trabajo. Y a la otra: ¿usted qué tiene? No, tengo un poco de aceite. Y con ese poco de aceite Dios hizo una empresa, una fábrica de aceite que le multiplicó todo, pagó las deudas y con eso se sostuvo ella y estuvo el varón de Dios. Y mire, hermanos, así de que no miren tanto lo que le quedó en la casa. No, es que me quedó una libra de arroz y traje 3 para acá, me hagan de otra. No, miren que con esa libra que dejó en su casa de arroz, Dios se la puede multiplicar grandemente. ¿Usted lo cree así, hermanos? ¿Sabe que mientras que los discípulos, o esos 5 panes y esos 2 peces, estuvieron en las manos de los discípulos, no alcanzaban ni para ellos? Pero cuando los sacaron y los pusieron en la mano de Jesús, fueron suficientes para alimentar multitud y sobró 12 canastas. Amén. Los discípulos y miraban tanta gente. Mientras que estaba allí en las manos de ellos, no servían. Pero cuando lo llevaron a las manos de Jesús: Señor, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. No hay sino 5 panes malos y 2 corronchos, Señor. Esto lo ponemos en sus manos. En pocas palabras, nosotros nos lavamos. Aquí depositamos esta responsabilidad de y Jesús, ni corto ni perezoso. Cogió, hermanos, esos 5 panes. Y sabe de que eso a nosotros nos enseña 5 cosas. 5 cosas especiales. Primero, traer el pan a Jesús nos habla de rendición. Amén. Señor, nos entregamos con lo que tenemos. Segundo, el acto de Jesús tomar los panes y levantar los ojos al cielo nos habla de consagración. Cuando Jesús levantó su mirada al cielo y levantó sus manos con esos panes y esos peces, dio gracias. Dio gracias. Y empezó, se los puso otra vez en las manos a los apóstoles, a sus discípulos: tengan ustedes. Y empiezan ellos a ir repartiendo uno. Quedan 4. Van 4, queda 1. Cuando llegan al quinto, y eso sigue.
y sigue y sigue, y los pescados tenga y tenga y tenga. Los discípulos estaban cansados de andar allá porque era mucha gente, y los discípulos repartan y repartan. Yo me imagino que se miraban el uno al otro, pero ¿cómo es posible si eran 5 panes nomás y ya hemos repartido 1500 personas que están comiendo y todavía en la canasta hay más pan y hay más pescado? Esto es un milagro poderoso que solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Él solamente pudo hacer esto. Y la gente comía. Oiga, hermanos, tuvo que haber sido que repitieron, porque la Biblia dice que comieron hasta ¿qué? Hasta saciarse. Saciarse es decir, no quiero más. O sea, hay más comida, pero no quiero más. Imagínense ustedes. Entonces, acabaron de repartirle a cada uno de a pan y volvieron otra vez la ronda, los 12 discípulos trabajando. Venga, usted, ¿quién quiere más? Yo, ¿quién quiere más? Yo, ¿quién quiere? Y todos repetían, hasta que ya decían, no, estamos ya hinchos, no queremos más. Y sobraron pedazos, la gente tiraba pedazos hacia el piso porque estaba ya lleno. Y entonces Jesús, para darle una lección a sus discípulos, háganme el favor y van y me recogen todo lo que sobró, todo. Y sobraron 12 canastas. ¿Por qué 12? Porque a cada discípulo le dio una lección. Miren que no necesito una bodega llena de arroz, ni necesito una bodega llena de lentejas, ni necesito traer una mulada o 2 muladas o 2 carros llenos aquí de alimento para... No, yo con un poquito empiezo a multiplicar, porque eres el Dios que multiplica. Hermano, vea, usted le faltó traer más aquí. Hermano, vea, si usted trae más, Dios más le multiplica. Amén. Eso yo se lo digo porque, hermano, si está en la Biblia, así es. O sea, yo no se lo voy a multiplicar aquí, no. Es Dios el que lo multiplica de una o de otra manera, sea con salud, sea con el empleo. Hermano, la plata le rinde, el mercado le rinde, porque es que Dios multiplica. Amén. ¿Sabes que nos falta es como confiar más en Dios? Nos falta, hermano. Siendo sinceros, nos falta. Tal vez que usted pudo haber traído más y de pronto le dio pereza. O de pronto alguien dirá, no, pero es que yo llevar y le van a dar de pronto a fulano de tal. A mí no llevo nada. Porque es que ese hermano no necesita. O porque es que ese hermano lo otro. Vea, si Dios fuera con nosotros así, Él a usted no le diría para más ropa porque usted tiene ropa. No le diría para más bolso porque ya tiene un bolso. ¿Ya qué más bolso le voy a dar si ya tiene bolso? No le voy a dar más mercado porque allá tiene mercado. Pero no que le acabe ese mercado. No, mas sin embargo Dios nos da y nos da y nos da y nos da y nos sigue dando. Hermano, vean, no seamos mezquinos para prestarle a Dios. Prestémosle a Dios. Si alguien paga, es Él. Al menos a mí me ha pagado todo lo que y antes yo estoy en deuda con Él. Amén. Antes yo estoy en deuda. Entonces, hermanos, el acto de Jesús bendecir los panes nos dice que todo lo que llegue a las manos de Jesús será bendito. Por eso yo quería lo de la canasta, que usted trajera y no lo pusiera así como por ponerlo, sino que lo trajéramos, lo pusiéramos allí, nos quedáramos allí y le damos gracias a Dios, porque eso es bendito en las manos de Dios. Hermano, eso es bendito. Eso no crea que usted vino y lo tiró. Por eso, hermano, no se acostumbre a tirar algo así. A veces nos acostumbramos a la ofrenda, tirarla hacia la coca. No, hermano, vea, con delicadeza, porque eso es bendito en las manos de Dios. Dios coge eso, hermano. Él sabe qué hace con eso, hermano. Pero
a nosotros nos bendice grandemente. Ahora, el acto de los discípulos repartir los panes a la multitud nos habla de expansión y de cumplimiento de la gracia y de la comisión y del deber de nosotros como cristianos. Jesús había podido, bueno, yo multiplico estos panes y arrímese, haga cola y aquí arrímese, pero Jesús puso a los suyos a trabajar. ¿Por medio de quién es que Dios bendice al necesitado? Por medio de su iglesia. Vean, hermano, nosotros somos el bolsillo de Dios. Él nos da a nosotros plata y nos da cosas, pero de ahí Él espera que nosotros ayudemos a un necesitado. No es que Dios le va a poner a usted un bulto de plata aquí a un lado, no. Dios, a través de toda su iglesia, suple la necesidad de los demás. Y eso lo vemos nosotros plasmado en la iglesia primitiva, que ellos llevaban y daban allí de obra social y ellos repartían a los necesitados. Dice, y entonces no había ningún necesitado en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía un corazón generoso, dadivoso. Ellos sabían que dando es que se recibe. Si usted no vacía su canasta allá en la casa, entonces no va a haber espacio para Dios enviarle la bendición. Pero si usted vacía su canasta allá en la casa, está diciendo, Señor, esto está vacío, llénelo, y el Señor se lo llena. Yo he vivido experiencias en el ministerio, y aún, hermanos, si sea el ministerio, viví experiencias con Dios, de que Dios a uno le provee, a uno le provee. Entonces, hermanos, si usted no tiene mucha abundancia en la casa, a veces no hay mucha abundancia, es porque de lo que tenemos no compartimos. Esa mujer iba a perder los hijos, pero ¿por qué no los perdió? Porque compartió de lo poquito que tenía, compartió con el varón de Dios, y entonces Dios le multiplicó. Esa mujer tenía un poquito de harina y ya se la comía con el hijo, y ya no había más que hacer, si era muy de hambre, pero como compartió con el hombre de Dios, con el necesitado, entonces Dios le multiplicó esa harina, le multiplicó todo, y Dios la sostuvo por muchos años más. Hermano, ¿usted quiere ser bendecido por Dios más este año 2022? Amén. Que Dios lo bendiga abundantemente, que su alacena mantenga llena. Pues yo le invito, el secreto es dar sin mezquinidad, dar sin medida, sino que darle a Dios, hermano, porque Dios se encargará del resto. Amén. Darles vosotros de comer. La iglesia es la encargada de suplir la necesidad de los demás. ¿Por qué no están sus pies en esta hora?